Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Dios te bendiga nuevamente. Hoy domingo 12 de julio. Ya estamos en el repaso de la tercera lección de este trimestre titulado Unidad en Cristo. Y hemos visto cómo Dios utilizó a Pablo y a otros discípulos para expandir el Evangelio. La lección de esta mañana está muy profunda, tiene un mensaje muy profundo. Es una lección que muestra la realidad no solamente de la iglesia de Corinto, sino también de nuestras iglesias hoy. Por eso te voy a invitar a que te quedes hasta el final de este repaso y nos acompañes. Vamos a sacar 5 puntos importantes para nuestro aprendizaje en el día de hoy. La lección número 3 lleva por título La unidad en Cristo. Y hoy domingo, el título de nuestra lección, de nuestro repaso, es El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Va a estar muy interesante porque es una realidad que hoy vivimos en cada una de nuestras iglesias, grupos cerrados. Así que este estudio está basado en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Vamos a leerlo para tener como base bíblico lo que vamos a decir hoy o de lo que vamos a hablar hoy. 1 Corintios 1, del 12 al 17 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este es el texto base que tenemos para el estudio de hoy domingo 12 de julio. El problema de los grupos pequeños o los grupos cerrados. El problema de los grupos cerrados dentro de la iglesia o de las iglesias. Esto es un problema que ha trascendido culturas, ha trascendido épocas, idiomas, clases sociales, los grupos en nuestras iglesias. También es lamentable ver cómo dentro de nuestras iglesias hay divisiones. Por eso hoy quiero compartir 5 puntos importantes de esta lección para que profundicemos más, para que analicemos, para que entendamos el daño que esto puede causar en una iglesia y cómo puede desanimar también a muchas personas. Así que acompáñame a mirar 5 puntos importantes. Y el primer punto importante que quiero compartir contigo hoy es: Cristo debe ser el centro, no los líderes humanos. Cristo debe ser el centro, no los líderes humanos. Pablo respondió a los creyentes porque estaban formando grupos alrededor de personas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Cuando una iglesia exalta más a un líder que a Cristo, comienza la división. Nuestra identidad como iglesia debe estar en Jesucristo y como persona debe estar en Jesucristo y no en un pastor o en un predicador o un dirigente. Así que, mis hermanos, Cristo debe ser el centro, no los líderes. Y muchas veces a algunos hermanos les pasa lo mismo que le pasó a la iglesia de Corinto. Unos querían o decían, yo soy de Pablo, otro de Apolos, otro del otro discípulo. Pero, mis hermanos, Cristo es el que nos une a nosotros. Nuestra guía debe ser Cristo. Hoy en día
En nuestras iglesias también se puede notar esto. Muchos defienden al pastor Bullón, otros defienden al pastor Esteban Bor, otros defienden al pastor David Gates, y hay divisiones, lastimosamente, hay divisiones dentro de nuestra organización, de nuestras iglesias. Y eso, en vez de acercarnos más a Cristo, o en vez de que el evangelio sea más unido, lo que hace a veces es causar divisiones en ciertos lugares. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que el centro de nuestra adoración, el centro de nuestras vidas, debe ser siempre Cristo. Ni un pastor, ni un líder, ni un anciano de iglesia. Cristo es nuestra vida, Cristo debe ser nuestro centro, Cristo debe ser nuestro foco. El punto número 2 que quiero compartir en esta mañana contigo de esta lección, el punto número 2 que quiero compartir contigo en esta mañana es: la contienda es un pecado que destruye la iglesia. Siempre que hay alguna discusión, siempre que hay alguna contienda entre hermanos o entre líderes, siempre va a causar daño a las iglesias. Y es que la palabra contienda describe rivalidad, discusiones y competencia entre hermanos. Dios considera estas actitudes como obras de la carne porque destruyen el testimonio cristiano. Donde hay envidia, donde hay orgullo y competencia, el Espíritu Santo no puede obrar plenamente. Y esto se ve mucho en nuestras iglesias, inclusive dentro de nuestras mismas juntas de iglesia, como hermanos pelean por cosas tan simples y causan división y ya no se vuelven a hablar, ya quedan como enemigos y van a la misma iglesia, van a adorar. Es porque esos hermanos o esos líderes aún no han sido llenos del Espíritu Santo. Esto pasa o esto ocurre cuando la persona solamente se ha vuelto un religioso, una religiosa, pero no tiene el amor de Dios en su corazón, no tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. Es interesante, hermanos, pedirle mucha sabiduría a Dios para que a nosotros no nos suceda esto. No tienen que haber divisiones en la iglesia, y menos en estos últimos días, cuando nosotros vemos que las señales predichas por Jesús se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Debemos estar más unidos, debemos trabajar en unidad para que el evangelio sea predicado. Pero a veces tenemos discusiones por cosas muy simples y terminamos dando un mal testimonio para las personas que están viniendo, están llegando, o para otros hermanos. Así que, hermanos, no nos dejemos utilizar por el enemigo. Satanás quiere dividirnos, Satanás quiere utilizarnos porque sabe que le queda poco tiempo. Punto número 3. El orgullo es la raíz de muchas divisiones. Cada grupo pensaba que tenía la razón o que su líder era superior. El orgullo hace que las personas busquen reconocimiento ante la unidad. La humildad produce comunión, el orgullo produce separación. Hermanos, el orgullo es uno de los pecados que más ruina ha traído al ser humano, porque recuerden ustedes que Lucifer en el cielo no quiso arrepentirse y arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo por su orgullo. Y después de 6,000 años de la caída de Adán, nosotros los seres humanos nos hemos visto envueltos en esta problemática del pecado. El orgullo, hermanos, produce separación. El orgullo produce daños emocionales, daños físicos, daños a veces irreversibles, irreparables. Por eso no nos dejemos utilizar por el enemigo. Debemos ser humildes como lo fue Cristo. Cristo, siendo el Rey del universo, vino y nos mostró cómo podemos ser humildes, cómo, siendo Dios, se rebajó al tomar la naturaleza humana para salvarnos a nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos? Nosotros solamente somos un muñeco de barro con soplo de vida. Nosotros somos como la neblina, como la flor que hoy sale y el sol la quema. Nosotros no somos nadie, hermanos. Por eso debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra dependencia de Cristo. Por eso debemos ser humildes, porque nosotros en cualquier momento nos morimos. Nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Por eso Cristo quiere trabajar en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, si hay orgullo en tu corazón, si hay orgullo en nuestros corazones, debemos permitir que el Espíritu Santo
quite, corte esa raíz del mal y produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo. El punto número 4 que quiero compartir contigo hoy: la iglesia existe para glorificar a Cristo, no para promover personas. Y esto es un problema que tenemos hoy en día. A veces promovemos a ciertos pastores, hacemos campañas políticas, digámoslo así, pero nosotros debemos es proclamar, glorificar a Cristo, no a las personas. Y lastimosamente hoy, dentro del mundo adventista y dentro del mundo cristiano, se nota estas divisiones, estos problemas, donde se resalta o se exalta más a una persona que al mismo Cristo. Hermanos, y cuando ese líder falla, produce un daño grande en la iglesia. Cuando ese pastor al que veneramos, al que admiramos, falla, el daño que viene a continuación es muy grande. Satanás sabe esto y por eso utiliza, por eso causa divisiones en la iglesia, por eso hace que muchos hermanos, en vez de estar enfocados en Cristo, estén enfocados en muchos hermanos o líderes. Y cuando estos líderes fracasan, arrasan las iglesias hoy en día. Así que, mis hermanos, Pablo dijo que él no bautizaba para agradar a nadie, él solamente fue enviado a predicar el evangelio. Nosotros tenemos que tener esto en cuenta, hermanos. El punto número 5 de esta lección es: la solución a las divisiones es volver al evangelio. Pablo no intentó resolver el problema favoreciendo a un grupo sobre otro. Dirigió la mirada de todos hacia la cruz de Cristo. Cuando la iglesia coloca nuevamente a Jesús en el centro, desaparecerán las rivalidades y florecerá la unidad. Así que, mis hermanos, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración, el centro de la iglesia debe ser siempre Cristo, no una persona, hermanos. Si tú de pronto defiendes a un pastor, bueno, pero recuerda que ese pastor puede fallar, es humano, que ese pastor puede causar divisiones en la iglesia. Si de pronto tú causas divisiones, porque puedo estar hablándole a algún hermano, alguna hermana que causa división por ciertas circunstancias dentro de la iglesia, debemos pedirle al Señor que cambie esa actitud de nosotros y que nos dé la humildad de Cristo. Así que, mis hermanos, la lección de hoy nos muestra la dificultad que la iglesia de Corinto estaba atravesando, la dificultad que Pablo como líder le tocó enfrentar. Muchos líderes y pastores deben enfrentar estas dificultades entre hermanos, estas dificultades entre la hermandad, y es difícil para un líder enfrentarse a estas situaciones, es difícil. Y quiero hoy dejarte una pequeña reflexión, quiero leerte una pequeña reflexión para que analicemos lo que hemos estudiado hoy. Una de las estrategias más efectivas de Satanás nunca ha sido solamente perseguir a la iglesia desde afuera, sino dividirla desde adentro. Esa es una estrategia que Satanás ha utilizado siempre y la va a seguir utilizando hasta el fin de la historia. Dividir la iglesia desde adentro. Una iglesia puede tener excelentes predicadores, excelentes predicaciones, buena organización y abundantes recursos, pero si pierde la unidad, pierde gran parte de su poder espiritual. El enemigo sabe que una congregación dividida dedica más tiempo a defender posiciones personales que a predicar el evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestras iglesias. Si se debe ordenar o no a la mujer, si se debe hacer esto o esto o no. Y Satanás entretiene la hermandad para que no nos preparemos para lo que está sucediendo y el evento más esperado por nosotros, el retorno de Cristo Jesús. Él está atacando a la iglesia desde adentro, no desde afuera, hermanos. Y el problema de Corinto sigue siendo una realidad en muchas iglesias actuales. A veces las divisiones ya no giran alrededor de Pablo o Apolo, sino alrededor de un pastor, un ministro, un ministerio, un estilo de adoración, una tradición o incluso preferencias personales. Cuando las opiniones se vuelven más importantes que el amor y cuando la lealtad de un líder supera la lealtad de Cristo, la iglesia comienza a debilitarse espiritualmente.
Jesús oró antes de ir a la cruz, que todos sean uno. Juan 17:21. Esa oración revela que la unidad no es un asunto secundario, forma parte del testimonio del Evangelio. El mundo cree en Cristo cuando observa una iglesia donde reina el amor, el perdón y el servicio mutuo. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado si Satanás de pronto está utilizando en nuestras iglesias este método, que yo creo que sí, lo ha utilizado, pero no permitamos nosotros que nos utilice a nosotros. Seamos sabios, estemos conectados a Cristo, pidámosle humildad a Dios en nuestros corazones, que quite el orgullo de nuestros corazones, pidámosle sabiduría para enfrentarnos a todos estos problemas. Así que, mis hermanos, ¿cómo puede ayudar el texto de 1 Corintios que leímos al principio a comprender que los grupos o facciones son tan peligrosos para la unidad de la iglesia? ¿Cómo nos pueden ayudar a entender este texto a nosotros? ¿Qué puede hacer tu iglesia local para evitar este problema? O sea, como iglesia local, ¿cómo podemos evitar estos problemas? ¿Qué podemos hacer? Y yo pienso personalmente que para evitar todo esto, cada hermano debe estar consagrado, cada hermano debe conocer a Dios, cada hermana y hermano debe tener una relación personal con Dios, para que Dios quite de nosotros aquellas obras de la carne, que es el orgullo, la ira, la contienda, las divisiones, y coloque el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, esto quería compartir con ustedes hoy. Espero que haya sido de mucho provecho, haya sido de ayuda para entender un poco más la lección, y que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a ser instrumentos de unidad, no de división. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nuevamente te hago la invitación a que te suscribas a mi canal, compartas estos mensajes y que dejes algún comentario allí en el video, cómo te ha parecido este repaso. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros.